Bueno, acá estamos de vuelta Ahí con la vamos. compañía de Rafael, que ahí veo que ya pudo ingresar. ¿Cómo estás, Rafael? No sé si me estás escuchando, ¿qué tal? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo estás, buenas Rafael? tardes. Buenas tardes. Estás sin imagen, Rafael, no sé si, bueno, preferís así o si... Ahí está. A ver. No sé qué hace Acá. la imagen. ¿Desactivar audio? No. La cámara, ¿tenés activada la cámara? Sí, pero no sé. A ver, voy a pedir un auxilio acá cerquita. Bueno, Bueno, Susana se tuvo que retirar, les aviso, porque no tenía internet, entonces bueno, se tuvo que retirar. Vamos a tratar de te grabar aviso. esta parte, a ver si después Sí, se las puedo mandar. facilitar, Voy a buenísimo. intentar, no sé si lo lograré, pero bueno. Bueno, hay figura grabando, Lore, al menos. Sí. Vos lo podés todo, Lorena. Sos la perfecta asistenta. No. Está Luisa también, ¿nos escuchás, Luisa? Ahí está Rafael. Ahora Hola. sí. ¿Cómo andás, querido Rafael? Mirta, Sí, no se me ve, ¿no? no te vemos, pero ¿nos escuchás vos? Sí, Bien. ya veo. Bueno, muy bien. Bueno, bienvenido, Rafael. Hace ya varios encuentros. Esta cohorte del taller no hace tanto que empezó. Hemos tenido, no sé si más o menos 3 encuentros, 3, 4 encuentros más, no más que eso. Pero rápidamente, bueno, vamos haciendo vínculos, vamos, bueno, intentando amenizar las tardes encontrándonos acá en esta coyuntura compleja, pero bueno, como siempre decimos, sirviéndonos de la poesía para, de alguna manera, sentirnos mejor. Creo que la poesía nos salva, como más de una vez hemos hablado en las lindas tardes que hemos pasado en tu casa, Rafael, charlando. Bueno, yo quería por ahí presentarte, si te parece, digo algo sobre vos y después te invitamos a que tomes la palabra. ¿Te parece? Bueno. Muy bien. Bueno, Rafael Felipe Oteriño nació en La Plata en 1945, publicó 12 libros de poesía, el último titulado Y el mundo está ahí, del 2019, y los libros de ensayo sobre poesía, Una conversación infinita, del 2016, y Del hablar en figuras, 2017. Y bueno, el más reciente, ¿sí?, es Continuidad de la poesía, que es este mismo, que venimos charlando la otra vez, que les he compartido algunos de los párrafos de este libro, del segundo libro que completa su serie de ensayos hasta ahora. ¿Sí? Su obra se encuentra parcialmente reunida en Antología Poética del 97, Cármenes, 2003, En la mesa desnuda, 2018, Iolo y otros poemas, 2016, que hace un rato Rafael Mirta nos leyó uno de tus poemas de ese libro, así que ya empezamos a entrar en clima sobre tu poesía. Ana María. Recibió las siguientes distinciones: Premio del Fondo Nacional de las Artes en 1966, Premio Pondal Ríos en el 79, Primer Premio Regional de Poesía de la Secretaría de Cultura de la Nación en el 85-88, Conex de Poesía, Consagración de la Legislatura Bonaerense, Premio Nacional Esteban Echevarría en el 2017, Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía en el 2009, Rosa de Cobre de la Biblioteca Nacional, 2014, y Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores en el 2019. Miembro de número de la Academia Argentina de Letras, y es también miembro correspondiente de la Real Academia Española.
Así que bueno, es un gusto, Rafael, doblemente por la calidad de escritor que sos y por la calidad de persona y la amistad que tenemos. Bueno, Gracias por Quiero estar una acá. observación. Quiero bueno, una observación. Acabo de buscar ese poema en internet y figura que Aguardame, Luis, aguardame un segundito que se estaba justo presentando Rafael, después en todo caso nos decís, ¿sí? Adelante, Rafael. no, decía que es un gusto, creo que hemos estado ya otra vez, nos conozco, algunos de ustedes los conozco, y además la presencia de Damián siempre en nuestros contactos, siempre los acerca a todos ustedes. Así que me da mucho gusto estar esta tarde con ustedes para hablar de poesía. Yo le había sugerido, en realidad Damián me dijo si yo quería hacer una exposición, y yo le dije, a mí me gustaría un poco más de algunos disparadores o preguntas que ustedes me hagan y yo voy desarrollando. Bien, El tema bien, naturalmente tiene sí, perdón. en un punto de vista común de ustedes y de los poetas, que es el lenguaje. Ahí está el tema. El gran plato fuerte es el lenguaje. Nosotros nos comunicamos a través del lenguaje, pero también, y aquí viene la poesía, también creamos edificios verbales, sin encumbrarlo a esto. Creamos realidad con el lenguaje, porque las palabras dicen algo que es lo que primero nos permite aproximarnos al otro, comunicarnos, transmitirles nuestros deseos, nuestros quehaceres, pero desde otro punto de vista las palabras son grandes enigmas. Están ahí queriendo hablar ellas por sí mismas. Y no solo, no se rinden fácilmente a nuestro dominio. Y ahí es donde entonces aparece el poeta creando estas piezas verbales. Y no está mal llamarle a los poemas piezas verbales, porque ahí están como sedes, espacios para encontrarse con otro que es el lector. Y el lector las hará suyas. Cuando las hace suyas, participa de un acto maravilloso que se convierte casi en un coautor, porque no existe un poema que esté terminado si no hay un lector que lo hace suyo y lo completa. La diversidad de cada uno de nosotros hace que a veces el poema en el que uno quiso transmitir una determinada experiencia, cuando se va a otra persona, esa experiencia ha cenido en otra realidad y se reinventa el poema. Esto es el poder absolutamente seductor que tiene la poesía. Pero no quiero haberlo interrumpido a Luis, así que le devuelvo la palabra a Luis y continuamos. No, yo lo quería felicitar porque su poema que acabamos de leer por parte de una compañera, lo busqué en internet y al toque me apareció en un blog francés. Usted sabe que lo escucho mal, no sé por qué. Que, Un poquito bajo se escucha, a ver más cerca. acabo de... Bueno, hay un problemita técnico. Un poema suyo, Los más viejos. ¿Hola? Sí, Ahí te sí, escuchamos. ahora sí. Y aparece en un blog francés en edición bilingüe, muy hermosa la traducción también. Es un blog en el que usted figura con ese poema junto a otros pequeños poetas como Federico García Lorca, Miguel Hernández y otros más. Así que lo felicito. Pero no lo he visto, pero este mundo de la red y el mundo del Google y de Internet es algo impresionante, porque la otra vez, porque querer ver un material, fui a YouTube y me encontré con páginas mías viejísimas que ni sabía que era yo, pero me sirvió inclusive para ver todos mis defectos en cuanto a la locución. Bueno, Rafael, en esto que hacías alusión del tema de las preguntas, sí, como vos prefieras, tenemos varias preguntas que fueron propuestas entre todos y bueno, con Lorena les dimos un poquito de orden, como para, bueno, siempre, como decíamos, algo se pierde y algo se gana, digamos, imposible poner todas las preguntas que surgieron, bueno, pero la idea, si vos querés, vamos leyendo una de esas preguntas, y vos Claro. te detenés, te explayás como vos quieras, como vos prefieras.
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, interesantísimo lo que planteabas hace un rato, esto de la poesía como edificios verbales, ¿no? ¿Verdad que sí? Dice, por ejemplo, una de las preguntas, ¿a qué edad comenzó o comenzaste a escribir poesía? Y si crees que tuvo que ver con alguna necesidad. Bueno, es interesante ver si hay necesidad o hay contagio, porque en mi caso seguramente por detrás había necesidad, no lo sabía. Lo que sí había contagio, y es que desde muy chico iba a aportar sobre mis hombros a la figura de un ausente, que era mi abuelo. Ustedes ven que ahí figuro yo con RF, nunca me quité el segundo nombre, Felipe, que es el nombre que fue de mi abuelo. Mi abuelo era poeta y murió muy joven, a los 30 y pico de años, 34 años murió, en La Plata, a principios del siglo XX, y tenía una biblioteca espléndida. Él era hijo de un gallego inmigrante, como ocurre con la mitad de nuestra, de nuestra sociedad. Mi bisabuelo había venido de Galicia y llegó a Buenos Aires, y cuando se fundó la ciudad de La Plata se fue a La Plata. En realidad, según me llegan los ecos y familiarmente se comenta, él sintió que se había equivocado, que cuando llegó acá empezó a sentir algo tan propio como es del hombre y sobre todo de un gallego, que es la morriña, el extrañamiento, la saudade brasilera. Y empezó y se sintió que en fin, que se había equivocado en esa aventura de venirse a las Américas. Pero lo cierto es que inmediatamente ya no había regreso, y su hijo, mi abuelo, a quien no conocí, murió 30 años antes de que yo naciera, rápidamente en esta Argentina de principios del siglo XX, se formó, se hizo un exquisito intelectual, llegó a publicar un par de libros, tuvo algún premio muy importante, que fue el premio del diario La Prensa en ese momento, que era un premio de mucha plata encima, con lo cual le permitió a mi abuela, ya viuda, durar bastantes años con sus hijos. Entre los hijos estaba mi padre. Bueno, el hecho es que yo me formé en esa casa donde había vivido mis bisabuelos, mis abuelos y mis padres, y estaba intacto el escritorio de mi abuelo. Y en ese escritorio de mi abuelo, un inmenso escritorio, mueble, pero además inmensa biblioteca también, yo me pasaba las horas y yo veía que era algo, si se quiere, un error que no lo terminaba de entender. ¿Por qué este hombre que me está afín no está? ¿Por qué no está? Pero nunca estuvo en realidad en el horizonte de mi vida. Estaba como retrato, estaba en las menciones. Y bueno, entonces yo fue una cosa de ponérmelo sobre los hombros, que esa vida yo tenía que realizarla, llevarla adelante. Por otra parte, seguramente estaba lo que decía Damián, que es la necesidad. No me estaba tan cómodo en la vida común mía. La Plata de los años 45 nací yo, de los 50. eh, mm, bueno, yo iba al Colegio Nacional, no era deportista, por lo tanto vivía tal vez algo parecido a esto que ahora se llama bullying, no agresivo, pero lo vivía. Yo no era buen deportista, además era medio miope, con lo cual jugaba mal al fútbol y los deportes no me eran afín. Y entonces, bueno, convivía con mi generación, pero notaba que había algo más que me quedaba siempre inexpresado. Y ese algo más me conducía a los libros, me conducía a las palabras. Por eso es que alguna vez yo, tratando de definir la poesía o tratando de caracterizarla, yo digo ahí en algunos de estos libros que menciona Damián, que la poesía no dice más de lo mismo, sino que dice lo otro de lo mismo. O sea, lo que queda al margen, lo que queda no dicho, lo soslayado, lo deliberadamente callado. Yo creo que de eso se ocupa la poesía. Y esto lo digo porque he vivido permanentemente, toda mi vida, con gente que, bueno, no está iniciada en la poesía ni en la literatura, y me ha hecho este comentario. Mirá, qué día lindo como el de hoy.
qué día primaveral, ¿por qué no escribís unos poemas? Vos que sos poeta, ¿por qué no escribís un verso? Y yo les he tenido que contestar desde toda la vida, no, pero eso que está ahí en la ventana o en la calle o en el parque, eso es autosuficiente, eso se dice mismo. Yo no estoy para decir exactamente lo mismo, para hacer una copia realista de eso. Yo voy a decir lo otro, lo que eso enigmáticamente calla. O sea, entonces me remito ¿a dónde? Me remito al mundo de lo simbólico. Yo veo la naturaleza, a las personas, la realidad, las cosas, e inmediatamente voy haciendo una sucesión de traslaciones, unas sucesivas traslaciones. Las llevo del hecho real, con color, con temperatura, con forma, los llevo a un significado, a buscarle un significado. Y entonces a veces me permite una tarde de sol llevarla a la dimensión de un libro leído, y de ese libro leído llevarlo a otro significado. En fin, y ahí por eso es que estoy diciendo que la poesía no dice más de lo mismo, de lo ya dicho, sino dice lo otro, lo callado. Y entonces esto me remitiría a esto que vos preguntabas, me decías al comienzo, Damián, la necesidad. Y sí, la necesidad de crear ese mundo propio que estaba ocultado por los mayores, por la sociedad, por los compañeros de colegio, en fin, encima en esa época, fíjese lo que yo llego a vivir. Cuando salgo del Colegio Nacional, decidí que me iba a anotar creí que era filosofía y letras, pero no, ya estaban separadas. Era filosofía por un lado, letras por otro. Pero yo todavía tenía la idea de que iban juntas. Ese era el mundo que a mí me interesaba. Pero vuelvo a mi casa, no me había anotado, o ya me había anotado, creo, en letras, o estaba por hacerlo. Y al mediodía mi padre me pregunta, bueno, ¿y has salido del Nacional? Muy bien, ¿y a dónde, qué vas a estudiar? Era un poco un clima de época, digamos, 1960, 62, por ahí, y en la ciudad de La Plata, donde una familia de clase media, digamos, el destino era ir a la universidad, no era ir a trabajar. En La Plata no había industria, el comercio estaba en manos del comerciante, y mi familia no tenía vínculos con ese mundo. Mi padre era profesor, era abogado, pero es dedicado a la enseñanza. Así que la idea era ir como por un tubo a la universidad. Y me parece espléndido realmente. Pero el tema es que mi padre me dice, ¿a dónde vas a ir? Y yo le digo, voy a estudiar filosofía y letras. Me dice, muy bien, me dice. No me dijo que no, pero tampoco lo afirmó. ¿Y por qué no te anotás también en derecho? No te va a costar mucho. Con lo cual, bueno, yo era de esos hijos que cumplían los mandatos y me anoté también en Derecho e inicié las dos carreras. ¿Qué ocurre? Cuando llego, yo ya escribía poesía y escribía poesía que quería ser contemporánea, hablar de mi mundo, de ese presente. Y cuando empiezo a la Facultad de Letras, ¿qué estudiábamos? La poesía arábigo-andaluza, que yo decía, esto me está lejos, me quedaba lejos, yo quería hablar del presente, quería ver la temperatura de las palabras, pero en el presente. Y el derecho, en cambio, me resultó muy fácil. Fui dando materias una tras otra y me recibí. Y finalmente dejé letras. Pero, pero ahí estarían las constricciones a que impone a veces la sociedad, la familia, la época, que parece que hay que ir a las carreras esas encumbradas, las carreras que producen plata en el fondo. Después, cuando me encontré con la carrera esa, me di cuenta que lo que menos podía yo hacer como abogado es salir a buscar clientes, y mucho menos todavía salir a cobrar la consulta. Así que por suerte, bueno, inicié mi carrera judicial, hice todo de mi carrera judicial y eso sí me permitió, porque estaba en un ámbito que me era propicio, el lenguaje, sabía derecho, creo en el orden, creo en la Constitución, creo en el orden republicano. Entonces era cuestión de aplicar eso que me venía dado por la cultura cívica, y aplicarlo cuidadosamente escribiendo todos los días sentencias. Bueno, o sea que, bueno, estoy jubilado, se darán cuenta por mis canas y por mi edad, la que dejo transmitir,
Si me ven algo en la frente, medio unas cosas raras, es porque ayer me he hecho un tratamiento de piel de esos terribles que son para sacar cositas y tengo todo como ampollas, pero esto es provisorio nada más. Y tiene que ver con la condensación de muchos años de haber tomado sol acá en la playa y no haberme puesto nunca protector. Así que ponete protector, Damián, que tenés una Sí, sí, piel sí. muy Que no lisa. tengo pelo, poco pelo. Te O ves sea, muy bien, Rafael. Quédate tranquilo. Así que bueno, muy bien. Interesantísimo todo esto que contás y de la manera que lo contás, Rafael. Se me ocurría algo cuando decías, cuando hablabas este intento de definición, ¿no? De alguna manera al cual comparto, que es la poesía como ese intento de decir lo otro, ¿no? Como de indagar la realidad en algún punto. Vos tu libro más reciente de ensayo, en una continuidad de la poesía, que esto lo hemos trabajado acá en el taller, lo hemos comentado, hace como algo así como, si cabe el concepto como de una clasificación o poder pensar que existen poetas que celebran la realidad y poetas que indagan la realidad, ¿no? ¿Vos creés que es posible un interjuego de que haya poesía o que haya poetas que por un lado celebren la realidad y al mismo tiempo la indaguen? Y sí, claro que es posible. Yo hago una clasificación ahí o una diferenciación porque en los años de vivir la poesía y con todos mis amigos, tengo amigos de celebración y tengo amigos de la reflexión, del pensamiento. Inclusive se le da este nombre, poesía de pensamiento. Y la otra sería la poesía que la gente en general entiende como tradicional, que sería la poesía celebratoria, la que no duda de la existencia. En cambio, los poetas exploradores de la realidad, los poetas del pensamiento, lo toman como una aporía, como un callejón sin salida la realidad. Pues se ponen a explorarla. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? En ese sentido, tendrían un temperamento parecido a la indagación filosófica, o si se quiere, desde otro orden, a la exploración de la interioridad que hacen ustedes. Yo estaría del lado de estos últimos, o sea, para los que la realidad no es algo que está ahí sin mandar mensajes o sin hacer interrogaciones. Y entonces para mí la tarea de la poesía es suerte de exploración y luego de construcción también, porque yo exploro qué es lo que esta situación, este encuentro entre dos personas, este desencuentro entre personas, ¿qué quiere decir? ¿Qué significó? Esta memoria que me atormenta, este recuerdo, o que me atormenta, que me hace felices. A mí las memorias normalmente no me atormentan, me hacen felices. Yo miro mucho hacia mi pasado y hacia el pasado, no queriendo instalarme en el pasado. Lejos estoy de decir que todo tiempo pasado fue mejor, porque eso sería la primera expresión bueno, de entrar en una vejez ya irremediable y en un padecimiento. Yo creo que no. Aquello fue maravilloso y esto también debe serlo. O sea, la otra vez leía al filósofo Agamben y decía, es cuestión de pensar que todo tiempo pasado fue mejor o que una vez estuvimos en el paraíso y dejamos de estarlo, sino en realidad el propósito sería pensar que nunca nos hemos ido del paraíso. Y esa idea me gusta mucho, en esa estaría instalado. O sea, quiero hacer esfuerzos para entender que este es el paraíso. Ahora es cierto que cuando uno tuvo 18, 20, 25, 30 años, evidentemente las condiciones para sentir el paraíso estaban más próximas, porque esa vitalidad a uno se lo daba brindado. Pero el gran desafío, ¿cuál sería? Encontrarlo aquí, ahora, en esta etapa que llamamos a veces, en el caso mío, bueno, esta tercera edad, ¿no? En la cual uno tiene experiencia, tiene vida vivida y tiene experiencia capitalizada, ¿no? Tiene experiencia capitalizada y algunas habilidades en lo que hace al manejo del lenguaje. Yo les confieso, cuando yo voy a escribir,
ya antes esperaba que bajara ese precipitado emocional que se convertía en palabras, que se le puede llamar musa, inspiración, como quieran. Eso que me conducía a la palabra escrita, y el poema venía un poco así, como un precipitado sobre mí, y yo me limitaba a tomar el lápiz y empezar a anotarlo. Hoy por hoy no espero que completamente logrado, hecho, completo el poema. Hoy por hoy yo descubro una palabra, una frase, una imagen, y esa, digo, acá hay material para la poesía. ¿Por qué? Porque tengo esa experiencia de 50 años de vivir en la creación poética. Entonces sé cuando algo puede tener esa dimensión, y me pongo a trabajar, y me pongo a trabajar. Es cierto que el poema tiene algo mágico también, tiene algo dado, pero la cuestión está en, con eso algo dado, poder desarrollarlo, poder llevarlo a otra dimensión, poder ampliarlo. Yo también he dicho a veces que la poesía tiene la capacidad de ensanchar el mundo o el horizonte de la vida. Y me gusta esa idea, porque es cierto, las cosas están como estamos, así en la vida diaria, y todo es suficiente. Pero cuando viene un poema o cuando viene una obra de arte, uno se pone, lo explora, y si uno es el escritor, lo ensancha, y lo real empieza a tener una dimensión mayor. Y esto me parece que es muy satisfactorio para como escritor, y también es satisfactorio para uno como lector, porque uno se encuentra con la página del escritor o con la obra de arte del escritor y siente que el mundo se insufló de algo, que el mundo está diciendo otras cosas. Y eso es muy rico, eso es el poder del arte. Por eso es que al arte, en términos generales, y especialmente a la literatura, se le dice que es un modo de conocimiento. Y lo es. Yo estoy convencido. Es un modo de vida, es un modo de interpretar la realidad, es un modo de comportarse en la sociedad también, pero es un modo de conocimiento. Yo les puedo decir que en mis años fui, más de 32 años fui juez, y civil, no penal, o sea, civil, cuestiones de familia, cuestiones de propiedad, esas cosas. Pero yo les puedo decir que sabía derecho, naturalmente, o creía saberlo, y sabía dónde informarme cuando ignoraba algo. Pero yo en muchos de mis trabajos me dejé llevar por intuición muy poderosa de dónde está el equilibrio entre lo justo y lo bondadoso y lo bueno y la tranquilidad que se espera de las conductas humanas. Entonces, yo nunca, aún en mi función de juez, que es una ciencia, la poesía no es una ciencia, es un arte, pero aún en mis funciones en el derecho, yo le di un protagonismo a la intuición, a ese olfato que me indicaba hacia dónde está la situación, y dejaba en todo caso que los hechos se fueran produciendo, llegar yo con las palabras, y a veces las palabras no me daban alcance, no me permitían llegar a lo que había intuido, y entonces seguramente el camino habría de ser otro. Pero volvamos a la poesía. ¿Qué decís, Damián? Bueno, pensaba en esto que decías, Rafael, en cuanto a que hoy por hoy no esperás, ¿no? Hablando un poco de la cocina de tu poesía, ¿no? Que por ahí nos puede servir para pensar, ¿no? Desde cada uno, en esto veníamos hablando en encuentros anteriores acerca de lo que es la inspiración, que podemos pensarlo, ¿no? Como ese precipitado del cual hablas, ¿no? Y podría ser que, desde lo que vos decís, que solo el precipitado no sería suficiente, que es necesario un trabajo de corrección, un trabajo técnico. De alguna manera creo que se entreveía en esto que decías, decime si es así, Rafael, y si Sí, sí. podés explayarte un poco más en relación a esto de la inspiración, y si también podemos pensar que es necesaria el trabajo de corrección. Sí, sí. Yo creo que en uno de estos libros desarrollo esto, es inspiración y trabajo, o don y labor. Hay algo que a uno le viene cedido. Eh, Siempre se dice que lo mejor es que puede ocurrir es que ese don
o esa inspiración a uno lo encuentra en el taller. O sea, que a uno lo encuentre en la situación apropiada, digamos, alerta, atento. Pero después hay que trabajar. O sea, la obra de arte y la literatura está en esto, naturalmente, es una realización. Y como tal, es una realización humana. Y por lo tanto, hay que hacerlo. ¿Y desde dónde, con qué herramientas se hace? No solamente se hace con el precipitado emocional, sino también con los lenguajes de la época, con las lecturas que uno ha hecho, con las experiencias que uno ha vivido. Me acuerdo que alguna vez me encuentro con alguien que vino un poco agresivo hacia mi persona, porque, bueno, seguramente habría pensado que yo tenía más merecimientos del que merecía, y bueno, y él sentiría que él tenía menos. Y me dijo, ¿usted escribe poesía? Sí, sí. Y me dice, y yo también escribo poesía. Y me dice, ¿y usted qué piensa de la poesía? Bueno, la pregunta era un poco así golpeadora, pero en un momento me dice la persona, era un joven, y me dice, para mí la poesía fue seria y respetable hasta Rubén Darío. De Rubén Darío para acá es basura, 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 me dice. Yo el hombre extraviado, que les digo la verdad, en este momento lo veo, a veces lo cruzo por la calle y está un poco extraviado. Pero yo digo, bueno, es muy difícil poder hablar de esta manera, porque yo creo que no, de Darío hasta el presente, y esto a veces, esta conversación habrá ocurrido en los años 80, 90, yo digo, ha transcurrido una maravillosa literatura. ¿Cómo podemos dejar afuera? ¿Qué? ¿A Borges los vamos a dejar afuera? ¿Vamos a dejar afuera a Marechal, a Bernardes, a Ricardo Guiraldes, que aún siendo novelista también incursionó en la poesía? No. Y nos iríamos también a la poesía universal, por cierto. No, no se puede. Uno escribe desde una resultante que está dada por la cultura en la que uno se ha formado. Y entonces uno aprende a escribir leyendo. Y uno escribe y pone en acto al escribir toda esa influencia de los libros que uno fue leyendo, tratando de encontrar algo que es muy rilkeano, de Rilke, que es la voz propia. Y ahí sí, esto sí es lo interesante. Uno, como creador, y ya que quiere ocupar un lugar en la literatura, uno debe tratar de tener una voz propia. Porque si ya lo que uno está escribiendo ya fue hecho por otro, y bueno, el otro tiene ganado ese lugar. Es como querer hoy ser rilkeano, o escribir como Rubén Darío. Y bueno, sería un refrito, no tendría interés. Y sin embargo estoy hablando de dos grandes, de Rilke y estoy hablando de Darío. Pero claro, pero escribir como ellos hoy, no, porque están ellos. Uno está obligado a ser un contemporáneo. Eso es el gran desafío y eso es maravilloso. Y ser un contemporáneo es respirar el aire de su época y también haber leído todo lo que se escribió antes de que uno llegara, o todo lo que se pueda. Y hasta ahí, a veces, entonces, uno tiene la suerte de que se empieza a formar en su lenguaje una voz propia, la voz propia. Y eso es maravilloso, porque a mí me ocurre como lector, no sé aún como autor, pero sí como lector. Yo puedo tomar un texto ajeno y normalmente cuando se trata de una voz más o menos hecha, yo detecto de quién es, porque sé de dónde viene. Y si no es Borges, sí, es un discípulo de Borges, es alguien que lo ha leído y se le nota en algo. Y digo Borges porque en realidad todos los escritores contemporáneos han pasado por Borges. Y hay ciertos detalles, ciertas construcciones que son borgianas. Y uno debería, sí, los tiene, pero si las deja intactas borgianamente, no le van a crear la voz propia. O sea que la voz propia de uno es un conglomerado de voces, es un conjunto de voces. A veces Está muy buena esta
disculpa la interrupción, está muy buena esta idea, Rafael, en esto de que tratar de encontrar, madurar, encontrar la voz propia, pero que si no es las otras voces anteriores, ¿no? Todo lo que se ha escrito anteriormente, o digamos, algo así creo que vos en algún punto lo decís, como una especie de gran poema un poema de la humanidad, donde cada uno puede escribir, así sea una palabra, una letra, algo de la continuidad y algo de lo propio también, ¿no es cierto? Y yo creo que en algún caso he dicho, el largo poema, el gran poema que la humanidad viene escribiendo desde Homero. Alguna vez lo dije y te he aprendido, no sé en qué ocasión lo he dicho, pero lo hemos Sí, sí, sí. conversado seguramente. Y a mí me Ujú. parece que es un poco así. Pero digo Homero, es capaz que hubo alguno anterior todavía, pero Homero sería un punto de partida, por lo menos para el mundo occidental. Y yo creo que cada poeta agrega una línea a ese gran poema. Los grandes poetas, no todos, pero los grandes poetas agregan una línea a ese gran poema que viene escribiendo la humanidad desde Homero. Pero sin desconocer ni la existencia de Homero, ni la de Virgilio, ni la de Dante, ni la de Eliot, en fin, uno va pasando por toda la poesía y tal vez cada uno fue agregando una línea a ese largo poema, lo cual me parece es una idea preciosa, ¿no? Sí, sí, sí. Ser merecedor Bien. de eso, que esté en el intento de todo creador, agregar un párrafo al gran poema que viene escribiendo la humanidad desde Homero. Muy bien. Bueno, retomando las preguntas, a medida que vas hablando, bueno, voy recordando algunas de las preguntas que se hicieron para hacerte hoy. Y bueno, muchas las vas contestando, ¿no? Espontáneamente, está buenísimo. Y por ahí se me ocurre leerles o leerte, Rafael, otra pregunta es, por ejemplo, escritor, creo que está de la mano, quizás, bueno, ya de alguna manera lo explicaste, pero ¿escritor se nace o se hace? ¿No? Era una de las preguntas que surgió del grupo. Sí, no, está muy bien. Y yo creo que se nace y se hace. Y también se deshace, porque uno por exceso de corrección y de voluntarismo se arruina. Y hay casos muy conocidos de escritores que han empezado muy bien con una primera obra espléndida y después de tanto voluntad que está, terminan arruinándose a sí mismos. Pero yo creo que un poco se nace y ahí habría algo. Esa insatisfacción, tener ante lo dado, un querer acudir a las palabras, porque también se podría acudir a la brocha gorda, o al ladrillo, o a los números. Pero Bien, no, si Rafael, se está por cortar, nos marca acá Zoom que hay un minuto, que sí, son segundos. Sí. ¿Está la posibilidad que puedas ingresar? ¿Tenés unos minutos más sí, o te sí. tendrías que ir ya? No, ¿Tenés no, unos yo minutos más? 20 minutos más tendría, sí. Buenísimo, entonces volvemos, ahora se va a cortar, volvemos, en cuanto se corte, volvemos a ingresar. Y esto que venías hablando, Rafael, da pie a la otra pregunta, que era cuándo un poema se considera que para vos está ya concluido o terminado, donde seguir metiendo mano